esto en la última media hora, que hay una ley que han establecido los historiadores, los grandes historiadores de la humanidad, desde Herodoto hasta Arnold Toynbee o Herbert Wells, o nuestro Basadre o Barrenechea. Una ley que es muy clara para todos, que se llama la ley de incitación y respuesta. Es una ley de la historia que se comprueba en todas las civilizaciones que ha habido, de las cuales los historiadores coinciden que solo hubo 6 que fueron completamente sin paternidad. Es decir, que no hubo ninguna civilización anterior de la cual estas eran filiales. Y una de ellas fue la civilización andina. Y ciertamente, ha habido ciertamente centenas de civilizaciones. Pero la andina es una de las 6 que llaman prístinas. Es una de las 6 que no tuvieron padre. Se descubrieron y se inventaron solas y desarrollaron su conocimiento y su desempeño por sí solas. Pero ese es un paréntesis. En realidad, la idea es de que esta ley de incitación y respuesta significa que una sociedad mejora cuando es incitada por un gran problema. Por ejemplo, un problema de espacio de ocupación, ¿no? O sea, sobrepoblación, o por un problema de que el vecino es muy agresivo y hay que responder frente a esa agresión, es estar preparado, o sea, organizarse frente a eso, o la incitación del frío, ¿no? Una zona muy hostil, ¿no? Islandia, por ejemplo, o Groenlandia son zonas hostiles en extremo, pero también lo es la puna peruana, la puna andina en general. Hay que reconocer que las punas de Argentina y de Chile son tan altas como la de Bolivia y el Perú, o más altas incluso, porque ahí la cordillera es más alta incluso. La diferencia entre esos países, otros países latinoamericanos y el Perú y Bolivia, es de que estos últimos dos países, la gente habita en la puna, mientras que en Argentina y Chile no habitan la puna, no es habitable. Claro. Entonces, la incitación puede ser de distinto tipo, puede ser de tipo climático, humano, a la aridez de la tierra, que obliga al desarrollo tecnológico para poder cultivar en una tierra poco hábil para la agricultura lo que se necesita para proveer alimentos, que es el caso peruano estrictamente. Es una incitación que se le sucedió al país, y la civilización andina procede sobre todo de la incitación de la mala calidad de las tierras. Hay que tener en cuenta que en el Perú solo el 3% de todo el territorio sirve para sembrar. Es territorio agrícola, solo el 3%. En Argentina el 80% es pampa, es zona de ganadería, de grandes pastos, zonas de cultivo, etcétera, ¿no? En Francia, Holanda son reconocidas como prácticamente el 100% del territorio es hábil para la agricultura. Son territorios amables, digamos, con la gente. La incitación aquí fue esa, fue sobre todo del espacio muy pobre para una población que iba creciendo, muy hostil, grandes fenómenos extremos de la naturaleza que incitaban a un desarrollo. ¿Por qué menciono esto? En realidad, como digo, fue motivado por las intervenciones de Inés y de Modesto. Yo creo que yo no recuerdo haberle puesto 7 de nota a Modesto. 0,7 cuando fui su profesor. En realidad fui su jefe de prácticas, no fui profesor de él. Y por supuesto me siento muy honrado de haber sido su jefe de prácticas, porque él sabe mucho más que yo y es más famoso que yo. La incitación estaba en que si fuera cierto que le puse 7 sobre 20, se entiende, ¿no?
Entonces esa fue pues la incitación. Y por eso es que ahora tenemos el ESI y tenemos tan buenos productos hechos por o sea, se ha producido la respuesta. La respuesta de él fue a ese 07 perverso que yo le puse en una ocasión. Seguramente sin mala fe, porque yo nunca me he reconocido mala fe a ese nivel, digamos, ¿no? De ponerme un 07 si no lo merece. Entonces, me da mucho gusto que este encuentro científico internacional haya prosperado en esta medida. Es en realidad un experimento único, que solamente es posible por la perseverancia de las personas a cargo, de los que imaginaron el programa. Yo hace varios años que no participaba, pero realmente me obliga a mirar con mucho interés en lo que ha venido sucediendo, ¿no? Fabiola León Velarde me comentó esta mañana que había estado en la inauguración y que había estado lleno, y que había estado lleno el auditorio. Era de la UNI, ¿no? Es de la UNI, ¿no? En realidad, pues Modesto llena los auditorios. Hace una semana que me visitó en el Concitec y cuando bajamos habían varias jóvenes muchachas en la entrada y todas se fueron corriendo donde él para tomarse una foto con él. Bueno, ya, vamos a entrar al tema porque no tenemos mucho tiempo. En el año 2016, hace 3 años, en julio de hace 3 años, el Concitec publicó la Política Nacional para el Desarrollo de la CTI, Ciencia, Tecnología e Innovación, y eso es entonces la política actualmente vigente. Es un documento oficial, aprobado por el Estado, es un documento público, ¿no?, del Estado. Ahora, en este documento, ahora que está en revisión, en las próximas semanas va a haber un siguiente producto para reformar la política, lo que muestra que en realidad se está viendo con claridad que hay otros temas que no fueron vistos, no fueron considerados entonces, y que por otro lado tal vez podían haber sido considerados, podían haber sido vistos, pero no se le dio tanto peso como el que ahora sí se percibe que tienen. Los temas de género, por ejemplo, hasta hace 10 años yo sí veía, por supuesto, que había necesidad de una política de género, pero no veía mucho en el activismo de género, no veía tanto interés, pero está claro ahora, mucho más claro, por la cantidad, por la inundación de información que nos llega y las experiencias sociales que se están viviendo tan dramáticas en los últimos años en todos los campos de la vida social, que exigen esa precisión de los derechos de género que ojalá que en el siglo XXI, que recién estamos comenzando, se logre que en efecto el tratamiento en todos los campos de la actividad social, económica, cultural, etcétera, sea completamente idéntico. Pero para eso es indispensable que todos luchemos, ¿no? Están luchando bastante las mujeres. Inés preside una comisión dentro del Concitec para esto, pero creo que esa es una tarea de todos, de todo el conjunto, ¿no? Es un mandato moral que tiene a la vez connotaciones económicas, sociales, políticas, culturales y de todo tipo. Pero ante todo es un tema moral. Ahora, la política tenía las siguientes componentes. Es este documento, ¿no? Tenía las siguientes componentes. El primero era de incentivos para las actividades de CTI, fundamentalmente para la investigación y el desarrollo tecnológico, lo que se llama I+D+I, ¿no es cierto? Y esos incentivos se refieren fundamentalmente a la generación de conocimiento, que puede ser conocimiento teórico, conocimiento práctico, desarrollo tecnológico sobre la base de esos conocimientos previamente desarrollados
y después la introducción de todo eso en la sociedad a través de los diferentes marcos institucionales. Y el CONCITEC en todo esto, según la política, juega un papel de rector en el sentido que se ha indicado anteriormente, de ser no un organismo que toma decisiones sobre todo lo que se hace. Evidentemente el CONCITEC no podría hacerlo, no tenemos ni un solo experto en agro, no tenemos ningún solo experto en minería. ¿Cómo podríamos hacer cumplir ese papel? Lo que tenemos es una función más de coordinación. Rector en el sentido de que posiblemente sea correcto que un funcionario del CONCITEC debidamente calificado presida las comisiones que tienen que ver con la formulación de planes, etcétera, pero de ninguna manera que los decida. Eso tiene que decidirse en cuerpos colegiados con personal calificado para cada campo de desarrollo, obviamente, ¿no? Entonces, bien entendido, lo que está puesto en la política son incentivos esencialmente para investigación científica y desarrollo tecnológico, y no diferenciamos mayormente, yo diría casi nada aquí entre investigación básica y aplicada. Debo decir que en países como Brasil, por ejemplo, la principal agencia financiera es FAPESP, ¿no? En Sao Paulo, es la principal agencia financiera del estado de Sao Paulo, que produce además ese estado más de la mitad del total de la investigación de todo Brasil. Y la FAPESP, a pesar de la presión tanto del gobierno como de los empresarios, nunca aceptó, y ha sido firme en eso, la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada. Eso no existe en Brasil. En Brasil no existe la idea de ciencia básica versus ciencia aplicada. Y el éxito que tienen se debe en gran medida a eso. El más grande centro de investigaciones de Brasil y de toda América Latina se llama CENPEM, Centro Nacional de Pesquisas en Energía y Materiales. Y es un centro que compite perfectamente con, digamos, con SACLE o con el CERN. O sea, uno ve allí un centro de primer nivel mundial, lleno de equipamiento del más alto nivel. De hecho, el sincrotrón que tienen es un instrumento que es de cuarta generación de aceleración de leptones, y en esa cuarta generación es el único que hasta ahora ha sido construido. El siguiente va a ser construido en el CERN dentro de 3 años. Quiere decir que en los próximos 3 años hay una ventana en la cual todo el mundo va a converger para ese tipo de estudios a Brasil. Entonces ellos no distinguen, y tienen toda la razón en no distinguir, porque es la única manera de convertirse en un país realmente válido, y por otras razones que quisiera después explicar, aunque creo que no va a haber tiempo para hacerlo, porque si no me quedo sin explicar cuál es la política. El segundo tema no es solo los incentivos para lograr que la investigación se realice, es decir, financiar las investigaciones propiamente, a través de concursos, obviamente. No son cosas liberales, no es un gasto liberal del dinero, es solo a través de concursos. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Hace poco asistí a una reunión en la que se comentó que en un sector que tampoco mencionaré, se habían gastado $500 millones durante 5 años, 500 millones de soles, perdón, en 5 años para financiar proyectos, pero todos los productos que se habían estudiado y que habían sido objeto de investigación continuaban con los mismos tipos de problemas que hasta ahora. Es decir, los resultados de investigación no han sido llevados a la práctica, y por lo tanto podemos estar gastando el poco dinero de que disponemos, que para nosotros es bastante, de una manera incompetente. Es lamentable, lo que quiere decir, por lo tanto, que está bien que en la política, como en efecto se hace, se distingue el aspecto de institucionalidad, que es el otro punto que quería mencionarles, y es la capacidad de evaluar la calidad de los proyectos, y esa capacidad no está muy clara en nuestras instituciones, de evaluar la calidad de los proyectos que se presentan a concursos. Ahí están los concursos, pero no hay una adecuada evaluación, una correcta evaluación de la calidad de los concursos.
suficientemente buena, de manera que el gasto no tiene todo el efecto que sería de esperar. Entonces, el segundo campo de acción de la política es muy importante, es el desarrollo institucional, es decir, lograr capacidad de evaluación y también capacidad de gestión de los recursos. Una determinada cantidad de dinero para promover la investigación puede ser consumida por un conjunto de proyectos que podría ponerse en otro campo de acción, de actividad, según las prioridades nacionales o regionales, y convertirse, tener un impacto mucho mayor. Es decir, la decisión de cómo se asignan los recursos es también un asunto clave, y de eso tienen que estar conscientes todas las instituciones del país que gestionan CTI, y en particular el CONCITEC, ciertamente. Es un campo muy importante del marco de la política nacional, el de la institucionalidad. Asimismo, cuando uno convoca concursos, especialmente cuando el CONCITEC convoca concursos, es muy importante que el contrato se haga con la institución y no con la persona directamente, porque si se hace con la persona, el deudor, que es el investigador, le debe todo al CONCITEC y no le debe nada a la institución. Entonces no se fortalecen las instituciones, sino que se le debilitan. Por eso es importante que los contratos se hagan con las instituciones y a través de ellas. Por eso es importante, por ejemplo, que, como está haciendo la Universidad de Cusco y la de Arequipa, ellos tienen su dinero para investigar, que generalmente procede del canon, la mayor parte de ese dinero, y lo entregan al CONCITEC para que el CONCITEC convoque a los concursos, que ellos no están en condiciones, porque no tienen aparato de gestión para realizar eso, a pesar de ser universidades históricas, de muchos, de siglos de existencia, son universidades de la colonia. Sin embargo, es muy importante esta conexión, esta relación estrecha con el CONCITEC, que ya tiene la experiencia para convocar estos concursos, tiene el aparato de evaluación, etc., ¿no? Entonces, eso es un camino interesante que, si funciona bien, que creo que está funcionando, comenzando a funcionar bien, podría convertirse en un proceso generalizado en el país. Y esto es lo que hacen también, por ejemplo, en México, ¿no? En México los proyectos mixtos que llaman, y en Brasil también, los proyectos mixtos son proyectos en los que participan, por ejemplo, conjuntos de empresas regionales para resolver problemas propiamente regionales, donde participa también el gobierno del estado o de la región, y participan empresarios, participan las universidades locales. Entonces y el CONCITEC, que allá se llama CONACYT, pone el complemento económico para alentar, para incentivar que se desarrollen los proyectos que han sido definidos por consenso y por lo tanto que representan una respuesta dialogada que hay que dar a los campos, a los problemas locales, ¿no? Luego está lo del capital humano, que por supuesto todos entendemos como el principal factor factor clave de desarrollo científico y tecnológico, y allí tenemos un enorme déficit, ¿no? Hace tiempo comentaban, por ejemplo, que en el sector agro el INIA tiene un promedio de edad que supera los 60 años para los investigadores. Plena juventud. Sí, bueno, sí, para mí sí. Pero realmente es crítico eso. Por eso el jefe del INIA ha propuesto al CONCITEC que en el convenio que están suscribiendo para hacer trabajos conjuntos, uno de los 8 puntos a que se lleva el acuerdo es convocar a concursos específicos financiados, la mitad por el INI y la mitad por CONCITEC, para innovación en el agro, pero solamente para ser elegibles los proyectos deben ser presentados por investigadores jóvenes, es decir, no mayores de 35 años, para producir una nueva generación de investigadores, ¿no? Es una idea interesante que surgió del mismo INIA, del doctor Maicelo, que es el nuevo jefe de la institución. Entonces, espero que a partir del 2020 se comience a convocar. O sea, jóvenes investigadores, necesitamos eso, ¿no? No hay suplentes, no hay banca
en nuestro equipo de investigación. Luego está el tema, y por supuesto el capital humano al más alto nivel, fortaleciendo tanto a las instituciones nacionales que producen sobre todo los posgrados, y como a como los nexos con las universidades del exterior, donde deben formarse también nuestros investigadores, para luego volver y encontrar ciertamente un espacio de trabajo dentro de las instituciones peruanas. Luego está ciertamente el tema de la información, que creo que es bastante conocido, y como me estoy extendiendo mucho, no voy a insistir en esto, porque creo que es bastante claro el tema de la información científica y tecnológica. Luego, me interesa mucho incidir en uno de los puntos claves de la política nacional para el desarrollo de la CTI, y es el de las relaciones internacionales. En Alemania, ahora, el año pasado, el 57% de toda la producción científica en Alemania, más de la mitad, el 57% de lo que se publica, lleva la firma de investigadores alemanes y de investigadores de otros países. O sea, se reúnen para investigar. O sea, hay una internacionalización muy fuerte en Alemania. En Estados Unidos, hace solo 30 años, era el 15%. El 15% de todos los trabajos de investigación los firmaban investigadores de Estados Unidos y de otros países. El restante 85% solo norteamericanos. Y en la actualidad, esa cifra ha subido a 37%. La tendencia es clarísima. Los proyectos importantes y que esperan tener más impacto, más efecto, son aquellos en los que entran visiones desde distintos lugares, se suman capacidades intelectuales, capacidades también materiales, por supuesto, económicas, de instalaciones, etcétera, y se comparte esto. Es la tendencia mundial. El mes pasado, en mayo, en realidad, se hizo una reunión en Brasil sobre esto, y han asistido ahí la Comisión Europea, una reunión internacional. Yo representé al CONCITEC. Realmente es importantísima las relaciones internacionales para la investigación. Son importantísimas para todo, sobre todo en esta época de globalización, pero en particular, para lo que nos estamos refiriendo, el campo fundamental es el de consorciarse en investigaciones, porque las investigaciones que solemos hacer, por ejemplo, en las universidades peruanas, son investigaciones interesantes, pero lo que producen es un resultado que es absolutamente puntual. Es válido, pero es puntual. No lo puedo usar para resolver problemas. No me dan suficiente información práctica para ponerlo en uso. No me dan suficiente base de aplicación. Tengo que realizar, por decir, 100 proyectos alrededor de ese punto en el que he tenido éxito, para que ya tenga una masa de conocimientos suficientes para convertirla en una respuesta y trasladarla a lo tecnológico y convertirlo en una respuesta a problemas específicos. Y de hecho los grandes temas por otro lado, los grandes temas de la sociedad en general, la sociedad global, la sociedad humana en general, son interdisciplinarios. Por ejemplo, es imposible en la actualidad trabajar temas importantes, grandes, de medio ambiente, de fenómenos geofísicos extremos, de salud pública, de salud animal. Es imposible tratarlos, o incluso temas de violencia, temas sociales de violencia, si no trabajamos conjuntamente con otros países. Por ejemplo, los brasileños de la Universidad de Sao Paulo encontraron que para investigar adecuadamente los graves problemas que hay en la frontera entre Brasil y el Perú, que son problemas de narcotráfico, trata de personas, tala ilegal de bosques, contrabando, ¿no? Todos los crímenes se producen ahí. Toda la economía paralela se produce en esa frontera, que es la más grande frontera que tiene el Perú. La única manera era interactuar con quienes en el Perú conocían esos temas también. Y entonces se han asociado con varias universidades, con el Cusco, por ejemplo, también con la PUC,
no sé con cuáles más, pero con Iquitos también, para desarrollar trabajos de investigación conjuntos. Y eso ha crecido mucho, muy fuertemente, muy rápidamente, porque han encontrado que las bases de datos peruanas también son muy, muy sólidas en esos campos, porque ha existido de vida, ha existido una cantidad de información que se ha ido acumulando y que ahora está sistematizándose con el respaldo de un buen número de investigadores peruanos que están ahora asociados en este trabajo. Pero a partir de esta relación, para ver los temas de la Amazonía, se dieron cuenta que no podían hacer estudios sobre toda la criminalidad en esa zona si no eran también capaces de entender la ecología de esa zona, el medio ambiente, la oferta ambiental. Y entonces ahora han variado y también están yendo a esos tipos de estudios. Entonces entran incluso arquitectos, entran expertos en biología, ciertamente, para distinguir la multitud de especies que hay ahí, la conservación de esas especies. Pero entran también los antropólogos, porque tienen que analizar cómo es la relación hombre-naturaleza en la zona y las culturas locales, para poder tener impacto efectivo y no calcular mal en las soluciones que se dan a una región donde la población tiene determinada visión de las cosas y en cambio el que va a implantar soluciones no tiene la misma visión. Entonces es importantísima la antropología. Y de paso, ahí surgió también una conexión muy importante entre antropología, lingüística y arqueología. El director del Museo Antropológico de la Universidad de Sao Paulo, Eduardo Neves, propuso, y se está realizando, un convenio de trabajo donde el estudio, y van a entrar los mexicanos también en ese mismo proyecto, donde el estudio es el desarrollo cultural, lingüístico y arqueológico, estudios arqueológicos en la zona de triple frontera entre Bolivia, Brasil y Perú. Y entonces se está conectando, se está generando redes a partir del reconocimiento de que hay soluciones que solo es posible si se conectan entre países. O sea, pongo esos casos solamente, en realidad tengo en la cabeza 100 de esos casos, porque he estado trabajando en eso, pero está claro para todo el mundo hoy de que no hay grandes soluciones si no hay internacionalización y si no hay interdisciplinaridad. No hay grandes soluciones. Los grandes temas son interdisciplinarios: salud pública, seguridad frente a desastres naturales, violencia social, ¿no? Son grandes temas que demandan interdisciplinaridad y cooperación internacional. Así que esa es la gran tendencia. Si alguna universidad piensa que no, nosotros vamos a cumplir con la ley, la nueva ley universitaria, para simplemente tener ahí alguien que nos haga artículos y los publique. No, hay que meterse a investigar de verdad. Las autoridades universitarias tienen que tener claro que no hay camino, como decía Ptolomeo, no Ptolomeo, sino Euclides, a Ptolomeo, que era el rey de Egipto en esa época, cuando le comenzó, Ptolomeo le pidió que... Ptolomeo no era el astrónomo, era el rey, era anterior, muy anterior al astrónomo, 600 años antes. Cuando Ptolomeo, que era rey, le dijo: bueno, Euclides, quiero que me enseñes geometría, yo también quiero saber geometría. Entonces, cuando comenzaron a enseñarle geometría, él le dijo: no, hazme una descripción más fácil, yo no entiendo esto. ¿Ya ves? Bueno, la respuesta de Ptolomeo fue: no hay camino real para la geometría. O sea, si usted quiere aprender geometría, quémese los ojos, ¿no? A nosotros en la uni, cuando éramos estudiantes, nos visitó uno de los más grandes matemáticos del mundo, que era Lawrence Schwartz. Y yo recuerdo su conferencia, pero recuerdo sobre todo una frase que nos dijo: jóvenes, no hay matemáticas sin lágrimas. Nosotros éramos medio matemáticos, pero sobre todo éramos físicos. Y eso que éramos llorones ya. Claro. No hay nada sin lágrimas, no solo matemáticas, no hay nada sin lágrimas. En el mejor sentido, no es que haya que estar llorando cada rato, obviamente, ¿no?
lo que se refería a él, claro, es que sin esfuerzo fuerte, sin voluntad, no hay nada. No hay nada. Ese es, yo creo, el mensaje que nos da, además, más voluntad que la que tiene Modesto para organizar estos encuentros, realmente yo no he visto. Yo quisiera más bien decir que esta política que ahora está siendo revisada, hay varios elementos que van a ser incorporados. Y entre ellos quería mencionarles a 4, así muy, solamente nombrarlos. Primero, ciencias sociales. Acabamos de ver que no hay posibilidad de hacer investigación científica de fondo en muchos campos, comencemos por salud pública, no es posible sin ciencias sociales. 9 de cada 10 investigaciones en ciencias sociales en todo el mundo, en salud pública, son investigaciones en ciencias sociales. Educación, organización social, uso del agua, ¿no? Legislación, institucionalidad. Son temas sociales. Y el otro 10% son investigaciones biomédicas, vacunas, en fin, ¿no? Respuestas. El otro tema que no puede estar esquivado en la nueva política es de fenómenos geofísicos extremos, que aquí ha venido llamándose desastres naturales para esquivar el bulto, como si fueran desastres que, bueno, la naturaleza los manda y no tenemos sino que soportarlos. No hay tal cosa. El mismo fenómeno se produce aquí y se produce en Holanda y allá no pasa nada, no muere nadie, aquí mueren 3.000 personas. O sea, es un problema realmente de organización social y de impulso a la investigación geofísica, ¿no? El otro tema es de la interdisciplinaridad que he mencionado, y el otro es de género que ha comentado Inés. O sea, imagínense, el tema de género lo que nos va a producir es que vamos a duplicar las cabezas actuantes en el país, si por lo menos queremos ser interesados en la parte económica. Pero en realidad es más que eso, como hemos dicho ya, es un tema moral del más alto calibre. Es como resolver el problema que se resolvió parcialmente, pero en una medida importante, de la esclavitud, una institución monstruosa que existió hasta el siglo XIX oficialmente, y que ha desaparecido oficialmente, pero que sigue estando vigente en la práctica en muchos lugares del mundo. Entonces, eso es la política. Hay que trabajar sobre eso. Esos son los juegos, las cosas en las cuales hay que actuar y pensar bien el país teniendo en cuenta todos estos factores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Puedes mirar aquí un ratito nomás? Bueno, desafortunadamente ya afuera la gente está esperando la clausura, y agradecemos bueno, primero que nada, nuestra gran Meche. Gracias. Y para Benja, ¿dónde está su certificado? Se está vengando por el 07. Sí, Aquí está. Es una venganza. Aquí está, también como expositora. Muy bien, gracias. Por favor, está un honor, certificado para el maestro. Ahora voy a recoger todo. Con disculpa de la gente que se porta bien y habla cosas bonitas, voy a hacer 2 pequeñas anotaciones a lo que han dicho mis colegas, ¿no? En primer lugar, me alegra que la nieta de Meche haya ido a la Feria del Libro a ver nuestros experimentos y ahora quiere ser científica. Y lo que decía Benjamín, que a veces los números entran con lágrimas. Resulta que hace como 10 años llegaron a la uni los que se llaman los comunicadores. ¿Aquí hay algún comunicador? Y me decía que para enseñar ciencia y que a la gente le guste bonita las cosas a los niños hay que ponerse medio payaso, ¿no? Cosas así, ser
hacer reír. Entonces yo hice ese gran esfuerzo, durante una semana me preparé para la charla que iba a dar a niños con sus padres. Fue todo un éxito, entre comillas, porque los chicos se rieron, los papás también, y al final una niña viene y me dice: profesor, yo quisiera ser más grande, quisiera ser como usted. Ah, dije, éxito. ¿Vas a ser científico? No, payaso, me dijo. De modo que ahí ya tuve que cambiar En realidad el tema es que la ciencia efectivamente es una cosa de pasión, ¿no? El que le gusta la ciencia no es ni por dinero ni por nada. Yo soy técnico electricista, estudié en un instituto técnico, me enviaron becado al Politécnico José Pardo, pero mi problema era que en lugar de hacer el transformador que me mandaban hacer, yo quería comprender cómo funcionaba el campo magnético. ¿Qué es eso? El ingeniero que era jefe del taller me decía: es el campo magnético que hace la inducción y se puede hacer transformador. ¿Pero dónde está el campo magnético? Eso es cosa de físico, me decía. Y cada rato que hacía una pregunta, en lugar de absorberme la pregunta, me decía: cosa de físico. Entonces digo, bueno, tendré que estudiar física. Pero le digo: ¿y dónde se puede estudiar física? Física, vamos a averiguar. Y me pasaron la voz que hacía 3 años se había creado, no sé, se había creado la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UNI. ¿En qué año fue, tú sabes? Sí, 62. 62. Y entonces dije, me voy allá a postular. Y mis colegas me dijeron, dicho sea de paso, los iban a contratar allí casi al terminar, las grandes empresas, porque eran técnicos de alto nivel, manejaban máquinas, tecnología moderna. Y cuando mis colegas me escucharon decir que me iba a la Facultad de Física a postular, por lo menos me dijeron, ¿y de qué vas a vivir? Y me acuerdo claramente que la respuesta me salió espontánea: supongo que no me irán a dejar morir de hambre, pero haré lo que me gusta. Como que la ciencia es eso, pasión, y a veces uno tiene que lagrimear para comprender algo. Esa es la historia, ¿no? La ciencia no es tan fácil. Hace poquito nomás Tecnia me envió un artículo como referee, la revista de la UNI. Era tan complejo que tuve que honestamente decirle: me inhibo porque no comprendo lo que dicen estos físicos de la resonancia gravitacional entre dos cuerpos. En fin, el mensaje es pues que a aquellos que les gusta la física, pues no es tan fácil que digamos, pero es bastante apasionante. Agradezco a ambos expositores. Somos físicos. Que los 3 somos físicos, uno sin físico. Ya estamos. Entonces, bueno, gracias amigos, y será hasta un próximo encuentro internacional.